mal, creemos que el gobierno va a tener siempre las arcas llenas para seguir regalando migajas a todo mundo. Eso no va a durar si no generamos riqueza. ¡Despierta, México!, grito yo constantemente. ¡Despierta y ejerce tu libertad! Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006, es recordado por haber encabezado la primera alternancia democrática en más de 7 décadas. Empresario, líder político y autor, ha dedicado gran parte de su vida a impulsar la democracia, la libertad y el emprendimiento social. Su visita a la Universidad de la Libertad representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el liderazgo, innovación y el futuro de nuestro país. Presidente Vicente Fox Quesada, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Encantadísimo de estar aquí, encantadísimo de escuchar esa palabra, Inconformes, y ver el proyecto de esta universidad que es fenomenal. Presidente, nadie como tú para hacer una reflexión sobre lo que estamos viviendo en México. Tú fuiste empresario, fuiste directivo de una empresa transnacional importante, fuiste diputado, fuiste gobernador de tu estado, Guanajuato, y fuiste presidente de la República. ¿Cómo ves lo que está pasando en México en estos últimos años? Bueno, primero, nunca pensé que nuestro país iba a llegar a ser gobernado por un gobierno populista, gobiernos que venían apareciendo en América Latina uno tras otro, desde los viejos tiempos de Perón en Argentina, pero luego tuvo réplicas prácticamente en cada país latinoamericano. Y yo pensé, estando pegados a Estados Unidos, estando en una nación la más desarrollada de América Latina, no es mucho porque toda América Latina estamos bastante rezagados, pero México está a la cabeza. Y en ese sentido parecía difícil o imposible que nos llegara este tipo de gobiernos o gobernanzas. Y finalmente llegó. Y llegó y apareció con una gente que todos le llamamos Mesías, que todos le llamamos iluminado, que pensamos que no iba a durar mucho, que no iba a trascender, y tuvo el colmillo suficiente, la narrativa adecuada y el empeño y la perseverancia como nadie, y aquí estamos, con un país ahora sumido y gobernado por el populismo, ya por arriba de 6 años, más 2, 8 años llevamos ya. Y tal parece que pudiéramos llegar a vivir aquellos 71 años que vivimos con un gobierno que nació autoritario después de la revolución, que duró 71 años autoritario y que fortaleció su autoritarismo. Sin embargo, fue creciendo la ciudadanía, fueron creciendo las ideas de la libertad, las ideas de la democracia, las ideas de buen gobierno, de transparencia, de economía de mercado, y fue creciendo y creciendo, pero tomó 71 años. Entonces, la situación de hoy en México, pues no es para deseársela a nadie, porque este sistema de hoy conocemos todos como el populismo, no ha dado buenos resultados en ningún país. En ningún país que ha gobernado ha dado buenos resultados. A cambio, sí tenemos muchos ejemplos de cómo la economía de mercado, cómo la libertad, cómo la verdadera democracia, cómo instituciones logran generar desarrollo. Y desarrollo no me refiero solo económico para cada persona y cada familia, sino desarrollo espiritual, desarrollo en la cercanía a la felicidad, desarrollo en calidad de vida, desarrollo en sistemas educativos de super vanguardia, como es esta institución. Entonces, eso lo estamos perdiendo en América Latina. Y es tiempo de despertar y despertar rápido, porque hoy el que va por delante aumenta su ventaja y el que no se trepa al tren del progreso se queda rezagado atrás. Y ahora estamos con la peor desventaja, que ahora hay que empezar desde atrás. Primero hay que cambiar el modelo para situarnos con un modelo comprobadamente exitoso y después tenemos que ser campeones en ese nuevo modelo. Así que ese es el gran reto hoy en día. A mí en ocasiones me angustia y me preocupa escuchar a personas que creen que no nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela
o a otras naciones, en donde una persona manda y los demás obedecen, obedecemos. ¿Crees que es grave la situación en la que estamos? Ciertamente es grave, pero te diría que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y podríamos decir que México es el rey porque estuvimos a la sombra y pegados a Estados Unidos, tuvimos esa palanca poderosa del Acuerdo de Libre Comercio que nos permitió en México avanzar, pero no dejamos de estar tuertos. Y esta idea de crear una división en la sociedad, los que tienen por un lado y los que no tienen por el otro lado, y esta idea de solo comprometer el esfuerzo para que los que no tienen de repente tengan, cuando se nos olvida que el gobierno no tiene la riqueza nacional, que el gobierno no genera riqueza, que es este lado de la ecuación la que genera la riqueza. Claro. Entonces, como en el caballo, tienes que llevar las dos riendas, esta para generar riqueza, esta para tratar con todos los ciudadanos por igual, y esta otra para repartir riqueza. Y eso es obligado en un país que tiene tantas desventajas y tanta falta de equilibrio en la distribución del ingreso. Pero mal hacemos en creer que solo manejando este lado de la ecuación vamos a salir adelante. Mal creemos que el gobierno va a tener siempre las arcas llenas para seguir regalando migajas a todo mundo. Eso no va a durar si no generamos riqueza. Claro. Entonces, obligadamente necesitamos las dos cosas. Y cuanto antes, mejor. ¿Cuál es tu opinión de la reciente reforma al Poder Judicial? Bueno, esa es una tropelía que no tiene más explicación que alguien que busca más poder cada día para llegar al poder absoluto. Y el poder absoluto corrompe. Una dictadura o gobierno autoritario como tenemos hoy se refugia en el ejército y en la marina. Y entonces le suelta migajas y prebendas al ejército y a la marina para que sea la protección de la dictadura, para que ésta pueda subsistir. Sin eso no camina. Desgraciadamente hoy está nuevamente probado. El poder corrompe y el poder excesivo corrompe más. Le dimos todo el poder al ejército, todo el poder a la marina y hoy vemos que la primera escalada de corrupción está ahí dentro. Entonces no nos están salvando de la violencia y demás, están hundiéndose junto con esta mal llamada cuarta transformación. Durante tu gobierno le apostaste mucho a la desregulación para combatir la corrupción y para facilitar los negocios, el emprendimiento, que la gente pudiera salir adelante. Ahora parece que otra vez, también en ese ámbito vamos para atrás. Cambios a la Constitución cada semana, más leyes, más... Y claro, estamos viendo que como pus sale la corrupción por todos lados. ¿Qué tan importante ves tú hablar del tema de la sobreregulación que hoy nos tiene asfixiados a quienes quieren emprender o poner un negocio? Bueno, es absolutamente importante, pero primero hay que sentar las bases. Primero hay que tener una democracia real, contante y sonante. Junto con ella necesitamos tener ciudadanos que son demócratas, que realmente entienden lo que es eso. Teniendo la democracia, entonces tenemos equilibrio en el ejercicio del poder. Tenemos los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores. Ese equilibrio es indispensable. Luego, como tú bien dices, entonces hay que empezar a trabajar con la sociedad para el progreso de la misma. Y ahí las ideas nuevas, el emprendedurismo, la tecnología, debía de ser la piedra angular de nuestra enseñanza educativa. Podíamos dejar a un lado muchas cosas, pero es esencial el emprendedurismo, la inteligencia, la sabiduría, la compromiso con la tecnología y con la ciencia. Esa parte está perdiéndose en México. Y en tercer lugar, lo que tú dices, una armonía en la búsqueda de estos equilibrios vía distribución de ingresos. Si no generamos una economía capaz de distribuir ingresos,
Si no manejamos con sabiduría esta mano, que es la de la sociedad que genera riqueza, el emprendedurismo, las ideas, la tecnología, las empresas, las corporaciones. El gobierno no genera riqueza, claro. Y es tontamente eso que nos falta pensar en México. El gobierno reparte lo que nos está quitando a nosotros mismos y no genera riqueza de ninguna manera. Entonces, esta mano para eso, para generar riqueza, y esta otra para distribuir riqueza. Porque sí, la riqueza en exceso, los empresarios sangrones y pesados que sienten que todo lo tienen, este México nuestro donde hay 18 grandes corporativos que dominan quizá el 70% de la economía y sí hacen pequeños esfuerzos, pero no un gran compromiso. Yo tengo que reconocer aquí, y luego Marta me regaña por andar haciendo reconocimientos, en López Obrador una sola cosa. Él tuvo el coraje y el ánimo de subir el salario mínimo. Yo planteé esa situación en mis reuniones mensuales que tenía yo con todas las cámaras empresariales, con todos los jerarcas del dinero, ahí en Los Pinos yo los invitaba a comer. Y una de las discusiones era esa precisamente. Hay que subir el ingreso de los trabajadores, hay que subir el ingreso de las familias. No, presidente, esa es una equivocación porque nos va a traer inflación, porque vamos a perder competitividad, porque no vamos a poder seguir exportando. Y yo me tragué el anzuelo, tristemente. No tuve el coraje de decirles, oye, mejora la situación con competitividad, con productividad de cada trabajador tuyo. No le pagues poco para que vayan los productos a Estados Unidos, pero también vaya nuestra gente a Estados Unidos. ¿Crees que en algún momento la tecnocracia pecó de soberbia, digamos, y dejó de ver? En ambos casos, sí, la tecnocracia, llámese PRI, llegó al punto de soberbia máxima en 71 años. Diariamente el encabezado de toda la prensa y de todos los periódicos era lo que decía el presidente. Diariamente, y lo podemos constatar. Entonces, una soberbia absoluta de decir qué hacer, cómo hacerlo, y todos los demás sonsos, ciudadanos, o entonces nada más habitantes, nos tragábamos el anzuelo, confiábamos en que ellos nos iban a dar la tierra prometida. Y santa equivocación de la ciudadanía y santo fracaso de dejar nuestro país en manos de otros. Por eso, aquí enseñar la libertad, enseñar la democracia, enseñar el emprendedurismo, enseñar a pensar, como lo acabo de verificar aquí, a pensar con lógica, con razón. Ahora sí que es una nueva iluminación, y me atrevo a decirlo con todas sus palabras, de lo que apareció hace 200 años. El enlightenment, la iluminación, donde quitamos dogmas, dejamos de creer en esos dogmas, buscamos la ciudadanía y buscamos el quehacer de la sociedad. Eso se tiene que repetir en México y ustedes son ese enlightenment hoy por hoy. Pero ese enlightenment no se puede quedar en este maravilloso lugar. Hay que llevarlo a todo México para que la razón, la ciencia y el humanismo sea la manera de pensar y construir el futuro. Y cuidarnos de las personas que viven de certezas, ¿verdad? Ser humildes intelectualmente y saber que somos falibles. Hace un año, presidente, los mexicanos, la mayoría, 53% votó por Morena, pero un 47% no. Y sin embargo, por argucias y trampas, hoy tienen más del 70% de la Cámara de Diputados. Y luego en el Senado compararon públicamente voluntades y se hicieron también de la mayoría en el Senado. Yo recuerdo que en tu sexenio no tenías mayoría, sí, y estuviste cerca, pero tú no compraste, tú no entraste a eso. ¿Qué nos dice eso de la calidad democrática de las personas que hoy nos están gobernando? Bueno, habla por sí solo de la pobreza que tienen. No pueden gobernar si no es con el garrote en la mano, con el poder en la mano, con la amenaza a los ciudadanos, con reprimir la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Entonces es triste que se sostengan en el poder y con ese autoritarismo gracias solo a eso. No hay nada de razón, no hay nada de ciencia y no hay nada de humanismo. Fracaso total. Pero, ¿a quién hay que culpar? A nosotros.
Tenemos que pasar de ser habitantes de un país a ser ciudadanos, a tomar responsabilidad en el quehacer público, a ejercer nuestra libertad, que gracias a esta brillante institución va a recuperarse con el paso del tiempo, porque hoy por hoy muy poca gente ejerce su libertad, prefiere estar bien con el autoritario para que le toque más migajas de lo que reparte. Qué triste esta situación. Mucho trabajo hay por delante. Y sí, tengo que decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y esto no sucede, aunque ya le sucedió a España también. También están mentando madres con lo que tienen. ¿Y por qué? Porque este populismo, a base de mentiras, a base de engaños, a base de dorarnos la píldora, a base de darnos migajas, nos trae comprados. ¡Despierta, México!, grito yo constantemente. ¡Despierta y ejerce tu libertad, ejerce tu potestad, ejerce tu capacidad de hacer! Y eso se aprende aquí, pero también se aprende en la vida. Y en la vida hay que tener los ojos abiertos para pescar las cosas buenas que nos da. Necesitamos sin duda sacudirnos de esta especie de anestesia general que nos domina, de este conformismo, de este aceptar como si fuera un destino, ¿no? Lo que estamos viviendo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes para terminar, presidente? ¿Cómo despertar a ese México y cómo volver a generar bueno, pues yo creo que las ideas de la civilización occidental en este momento es tan difícil de transmitírselas a un joven. Está complicado, pero hay que sacudirlo de alguna otra manera. Todos sus sueños, todas sus aspiraciones, todo lo que pretende llegar a ser, no está pudiendo lograrlo en México. Y entonces resulta que pide su maestría, se va a estudiar a la universidad allá afuera, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, hoy en día en China, y luego se nos quedan por allá. Entonces nos estamos vaciando de talentos, estamos perdiendo los mejores. Y no hay política más exitosa que atraer a los mejores. No solo los tuyos, conservarlos aquí, sino traer talentos de fuera. Y no lo estamos haciendo. Entonces, México se tiene que enriquecer, tiene que cambiar, tiene que buscar otros derroteros, y yo creo que los tenemos. Tenemos un lugar privilegiado en la geografía. Nuestra vecindad con el país más poderoso, más exitoso, el de más tecnología, el de más economía, el de más corporaciones, el de más profesionistas con dinero, está a nuestro lado, el mercado más grande del mundo, y no hemos sabido aprovechar esa poderosa ventaja. Entonces, sí hay que despertar ahora. ¿Despierta el ciudadano? ¿O un líder viene y despierta al ciudadano? ¿O el ciudadano despierta a sus líderes y los manda a la política? Ahí estamos un poco entrampados. Nos faltan esos liderazgos en el lado político. Los hay empresarialmente, súper exitosos. Ve nomás a Ricardo, y no voy a dar ni siquiera su apellido. Y Ricardo se me hace que ya se le metió el gusanito de que él puede aportarle a México algo significativamente diferente. Y yo lo estaría apoyando decididamente porque lo conozco bien y de fondo. Y qué bueno que alguien con su patrimonio, con su capacidad, se decide a meterse al lado difícil en esta vida que es la política. Presidente, gracias por acompañarnos en la Universidad de la Libertad y por ser un inconforme permanentemente. Muchas gracias. Yo quisiera ser el gran promotor de la Universidad de la Libertad. Aquí están las soluciones que México necesita. El problema es que todavía es en pequeña escala. Sí, ¿Cómo masificamos este esfuerzo? ¿Cómo lo llevamos a lo grande? Y con eso estamos del otro lado. Acuñabas hace rato que platicamos una idea, ¿no? De micro instituciones o microesfuerzos, sí. Es conveniente decirlo porque efectivamente mi análisis político y electoral de la situación de hoy es que tenemos lo suficiente de este lado, de quienes creemos en estos valores de la civilización occidental, 45% pone. El problema es que estamos
reducidos a microesfuerzos de gran calado, pero al final micro. Tenemos que pasar del microesfuerzo al macroesfuerzo unificado. Con eso solo caminamos, con eso solo traemos de regreso los valores que el país necesita, traemos de regreso los espacios democráticos que perdimos y con eso solo podemos volver a recuperar la grandeza de México. Algunos hablan del efecto de redarquías, de redes de redes, ¿no? Exacto. Nodos le llamo Nodos. yo. Me encontré esa palabra que las arañas hacen, el nodo que junta y conjunta y luego aparece con otro nodo aquí y otro nodo aquí. Y entonces esta estrategia 2030 le estoy llamando de nodos. De nodos. Pues considéranos un nodo aliado de ese esfuerzo. Vengan esos 5 Muchas dedos. gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, presidente. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.